Shalom amigos, hola, ¿cómo están? Cada uno de ustedes siempre los tenemos en el corazón. La verdad que cada día con nuestra familia hacemos tefilot, plegarias, oraciones por cada uno de ustedes. Creemos en un Dios que responde, en un Dios grande, un Dios maravilloso. Y tenemos grandes expectativas en nuestro Dios. Le creemos a su palabra y eso es lo que queremos hacer cada Shabbat, cada fin de semana a través de estos videos y cada vez que nos encontramos poder transmitir, poder sembrar en nuestros corazones esta palabra incorruptible, palabra eterna, palabra de poder, palabra de Dios que no cambia. Esto es el consejo de Dios, esta es la instrucción de Dios, es el mensaje de Dios y tenemos que prestar atención. Muchas veces prestamos atención a tantas cosas en la vida, ya sea partes médicos, noticias, circunstancias, familias, y no digo que esté mal, pero lo más importante está en la Escritura, está la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que Él nos dice? ¿Cuál es su reporte? ¿Cuáles son sus noticias? Dice que Él tiene buenas noticias para aquellos que le buscan, que prestan atención a su palabra, que tienen un corazón dispuesto a oírles. Y estamos hablando acerca del reino de Dios. Un reino que en la fe judía, desde antes del Mesías Yeshua y hasta el día de hoy, tiene su interpretación. Ellos creen en la antigüedad y en el tiempo donde Yeshua se movió en esa época y hasta el día de hoy, y justamente hace unos días atrás estaba leyendo a un rabino muy famoso o muy querido en Israel, donde habla acerca de la venida del Mashiach, del Mesías, del ungido, del prometido de Dios para traer bendición a Israel. Entonces la interpretación que tienen los rabinos, los maestros, es que el reino de Dios vendría juntamente con el Mesías, que traería la paz mundial, que traería restauración a la tierra de Israel, a la nación de Israel, donde todos los desterrados de Israel, de todas las naciones, iban a volver. Esa era la misión del Mesías, hacer volver a todo el pueblo hebreo, judío, que están dispersos en las naciones, a Israel, que iba a edificar el templo, que se iba a sentar como rey, y que iba a ser todo un proceso el Mesías de traer salvación, de traer limpieza de los impíos, iba a destronar a todos los malvados y él iba a reinar con Israel. Esa es la interpretación mayoritaria en el pueblo de Israel de la antigüedad por los profetas, y está profetizado donde dice que el niño iba a jugar con el león, que iba un bebé de pecho iba a poner la mano en la cueva de una serpiente, porque hablando de no haber maldad, donde no iba a haber violencia, ya no se iban a dar más para la guerra, de un periodo de paz, de prosperidad, y sobre todo en Israel, donde Israel iba a ser restaurado completamente, se iban a edificar las ruinas antiguas, y esas son las profecías del Mesías. Pero también hay profecías del Mesías sufriente, del Mesías que tenía que pagar y llevar las dolencias del hombre. Entonces, para que podamos entender el mensaje de hoy, Yeshua también tuvo que enfrentarse a esta interpretación donde todos le preguntaban acerca del reino, si él era el Mesías, ¿dónde está el reino? ¿Cuándo se iba? Porque ellos esperaban que el Mashiach, Yeshua, que él veía las señales y milagros que él hacía, decían, estas son señales de que el Espíritu, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, estaba sobre él, porque nadie que no tenga a Dios,
puede hacer los milagros y las maravillas que él estaba haciendo. Pero cuestionaban porque todavía los romanos seguían reinando, seguían esclavizando, seguían oprimiendo al pueblo de Israel. Entonces ellos esperaban que el Mesías en cualquier momento, que Yeshua en cualquier momento iba a dar la orden, iba a levantar un ejército, iba a destronar y a derrotar a los romanos y se iba a instalar el reino de Dios. Esa era la imagen que ellos tenían. Inclusive los mismos discípulos, cuando Yeshua resucitó, le preguntaron al final, porque ellos no entendían, bueno, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? O sea, tenían esa imagen, esa interpretación, esa fe, y que no estaba mal, porque tenemos que entender que hay dos venidas del Mashiach. Y en el momento que el Mashiach vuelva, y eso es lo que estamos viviendo, las señales, que vamos a hablar más adelante acerca de esto, las señales que se están dando hoy en la sociedad, en el mundo, son señales que realmente el Mashiach vuelve, pero ya no como Cordero, sino como el Melech Bemalchin, el Rey de Reyes, ya a instalar él el reino eterno de Dios a la tierra. Son cosas muy interesantes, muy importantes a reflexionar, que esperamos que a través de estos videos podamos ir entendiendo, viendo, analizando, meditando. Esto es importante, hago un paréntesis aquí. Es importante que usted tome un día, ojalá todos los días, pero aunque sea un día, un rato, en el mejor momento para usted de tranquilidad, poder no solo ver, escuchar estos videos una y otra vez, sino también reflexionar en la palabra, en los mensajes, en las escrituras, en poderse hacerse preguntas, preguntar a Dios, tomar un tiempo para hablar con Dios. Él es un Dios cercano, un Dios bueno, lo hemos visto, y Él está atento a la voz de nuestras oraciones, nuestro clamor, de nuestras peticiones. No es un Dios ajeno, y es importante tomarnos un tiempo de reflexión. Lea, escuche estos videos una y otra vez, repita los otros videos anteriores, los mensajes, y no es por mí, no es por nosotros, es para que la palabra de Dios pueda ir cada vez más profundo en nuestro corazón y poder entender estos misterios que están revelados en la Escritura y pedirle a Dios el entendimiento y la sabiduría para comprender y caminar en ellos. Pero fíjense, ya volviendo al tema, lo que Yeshua, en un momento, él está en Nazaret y va a la sinagoga como tenía de costumbre, como un judío, iba a la sinagoga todos los Shabbat a escuchar la palabra de Dios, los rollos de la Torá y el Tanaj, y cada sábado, cada Shabbat, él era costumbre ir. Entonces fue a la sinagoga de Nazaret, donde él se crió, y dice que se le dio, esto en el capítulo 4 de Lucas, en el verso 17, dice, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, o el rollo, llegó al lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias. Fíjense, la palabra de Dios es tener buenas noticias. Dice, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro, se lo dio al que presidía, al principal de la sinagoga, y se sentó, y todos los ojos de la gente que estaba allí estaban sobre él. Y él dijo, esta profecía, esto, hoy se cumple delante de ustedes. Esta es una profecía mesiánica que está en Isaías capítulo 61, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió el Señor, hablando ahí de Mashiach,
Me ungió el Señor para dar buenas noticias a los pobres, dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable, la buena voluntad del Señor, las bendiciones de Dios que tiene preparada para el pueblo de Israel, para aquellos que creen. Y él dice que cerró el libro, pero la profecía sigue, el capítulo sigue, pero él no lo leyó todo, porque él dividió aquí la profecía. En una parte, como el Mashiach que venía a traer buenas noticias, que venía a traer salvación, que venía a traer sanidad, que venía a traer libertad al cautivo. Por eso que las señales que él hacía, él sanaba a los enfermos, dice que echaba fuera demonios, que él resucitaba muertos, que daba vista a los ciegos, daba oído a los que eran sordos, él levantaba a los paralíticos, dice que hacía milagros y maravillas, que la gente se asombraba y creían que realmente era el Mashiach. Pero la profecía del Mashiach, aquí en el capítulo 61 de Isaías, habla también del día de venganza del Señor, del día donde iba a ser restaurado Israel. Y eso es lo que esperaban también en Yeshua. Y hoy mismo, si uno pregunta a los rabinos, ellos te hacen la pregunta, si Jesús y Yeshua habría sido el Mesías, ¿por qué no hay paz en el mundo? ¿Por qué Israel no ha sido restaurado y sigue siendo perseguido, como lo vemos hasta el día de hoy? Porque primeramente el Mashiach vino a traer buenas noticias de redención, de perdón, de que Dios no está enojado, de que Dios nos da la posibilidad de arrepentimiento, de ser limpiados, de ser regenerados, como lo vimos en el Shabbat pasado, de nacer de nuevo, de que esta vida que llevamos aquí en la tierra de pecado, de desobediencia, de alejamiento de Dios, pueda ser regenerada, nacer al reino de Dios, al entendimiento de Dios. Eso es lo que vino a hacer el Mashiach en su primera venida. Por eso que Yeshua cerró el libro cuando dice que él vino a predicar el año agradable del Señor. La primer parte se cumplió, por eso dice, hoy se cumple esta profecía delante de sus ojos, porque él vino a traer milagros, sanidades, liberación, entendimiento, comprensión, perdón, y por amor, él fue crucificado. Y eso es lo que no entienden los hebreos, los judíos, ni antes ni hoy. Porque ¿cómo el Mashiach va a ser crucificado? Fue humillado, eso trae humillación al pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy creen que Yeshua no puede ser el Mesías, simplemente porque dice eso fue humillante. Como el Mashiach, si ellos tienen un Mashiach victorioso, de rey, de poder, pero se olvidan de que la paga, el precio de nuestros pecados es la muerte. Y para que nosotros no muramos eternamente, que nosotros no seamos alejados eternamente de Dios, el Mashiach tenía que pagar el precio. Alguien sin pecado, sin maldad, se dio. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Yo de mi propia voluntad la doy para remisión, para perdón, para limpieza completa de sus pecados. Y él se entregó a la muerte y fue crucificado, fue humillado. Dice que él sufrió la humillación por amor a nosotros, pero él vio las glorias que vendrían después de eso, que nosotros hoy podemos disfrutar de ¿qué? Del reino de Dios en nuestro corazón, que el reino de Dios se ha instalado en nuestras vidas, lo podamos ver, podamos entrar y disfrutar de esta vida en abundancia, de esta vida eterna, esperando que Él va a volver y va a reunir a todos aquellos que le hemos creído, del pueblo de Israel y de los pueblos gentiles, porque la salvación, la bendición a todas las naciones venía a través de esta redención, a través del Mashiach. No podía el Mashiach instalar el reino de Dios como hoy interpretan los rabinos y como lo interpretaban antes, sin antes
limpiarnos de nuestros pecados. Y había que pagar el precio para eso, y no lo pagamos nosotros, lo pagó Él. Qué maravilloso, qué buenas noticias tenemos hoy. Por eso es importantísimo entender esto, que ya no se trata de una religión, de qué religión soy, a dónde voy, en quién creo, sino es el creer. Yeshua dijo, crean a estas buenas noticias del reino de Dios para que ustedes puedan entrar, ser limpiados y recibir en nuestras vidas al Espíritu de Dios como lo recibió Él, que Él instala el reino primeramente en nuestros corazones. Y vamos a seguir hablando de esto, porque hay mucho por hablar, mucho por entender. Pero medite en esto, vuélvalo, si no me entiende, léalo, pregunte, tengamos contacto, cada uno entre nosotros, pregunten, para que ustedes puedan recibir estas bendiciones maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es para cada uno, no es para alguien especial, no es para el más bueno, es para el que cree. Dice que Él vino a los pobres, a los enfermos, a los que necesitan médicos, Él vino. Por eso que abrace esta palabra, abrace en su corazón estas buenas noticias del reino de Dios que vino a través del Mesías, del ungido, del Mashiach Yeshua para usted. Shabbat Shalom.